paz. Y mientras eso pasa, mientras llegamos, los invito a que le den like y a que se suscriban a mi canal. Estamos rumbo ¿a dónde, Caterine? A la Bombonera. Vamos a ir a uno de los barrios populares de aquí del suroccidente de Barranquilla. Por aquí, señor. Aquí no está la moto, hacia aquí. Vamos a ir a mostrarles lo que es, como les dije al principio, el palenque urbano. Entonces, quédense. Te lo entregué todo, te di mi amor. Si tus besos son los que le dan paz a mi corazón, a mi corazón. Yo quiero que vuelvas, porque no quieres entender que yo nunca te fui infiel. Déjame tocar tu piel y tus besos. Chicos, acabamos de llegar al barrio La Bombonera. Como ustedes pueden ver, es un sector de muy pocos recursos económicos. La mayoría de sus casas están construidas con tablas y sus calles no están pavimentadas, a excepción de las calles principales. Mi amigo me llamó porque inicialmente íbamos a ir hacia el barrio Mequejo, pero él me dijo que se iba a reunir con unos amigos porque precisamente en este sector hay un picó que toca la música que a él le gusta. Entonces va a departir aquí con sus amigos y vamos a aprovechar precisamente este escenario para hablarles del tema principal del cual les dije al inicio de este video. ¿Por qué no quieres entender que yo nunca te fui infiel? Déjame tocar tu piel y tus besos sabor a miel. El guano, el chamuco, Álvaro. Aquí el COVID no existe porque ya nosotros descubrimos que los más débiles son los que se están muriendo. No estamos cubiertos bien en la sangre de Cristo. No tenemos esos problemas. O sea que usted no se va a poner... A nivel del mundo, yo tengo que morirme. Pero a nivel del mundo está descubierto que los más débiles son los que se están muriendo. Pero es que todos nos vamos a morir. Todos, pero es que ahora con el COVID todo el mundo está agarrando de eso. Esa sangre de nosotros es una sangre que es una sangre, mami. La sangre de nosotros es una sangre pura, mami. Eso no está chimbiado con nada. La sangre de nosotros es una sangre pura, mi hijita linda. Eso no. Pero dígame una cosa, ¿Usted por qué no se puede tapar? Vale, porque es que yo estoy aquí en mi cultura y yo sé que aquí no me voy a contagiar. O sea que aquí no hay ningún peligro de todo. Aquí hay pura gente sana. Claro, que no sabe la enfermedad. A los negros palenqueros no les da COVID. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Pero como le dé a uno, se acaba el relajo. No, pero no lo va a dar. La demora es que le dé a uno solo. Señores, gracias. Con la sangre preventora, amigo. Míralo. ¿Tú lo tienes guardado? Lo tengo guardado para cuando tengo los blanquitos. Los blancos son los que me ponen a usar esto. El belipuma, el papera, cosa babato, el choreto. Me levanto en la mañana y me hace falta ver que tú no estás. Aunque mi corazón se encuentre en plena soledad, tú te fuiste y me dejaste solo. Pero te quiero así, con tus defectos y virtudes. Eres la mujer que nunca tuve, que nunca tuve. ¿Por qué no quieres entender que yo nunca te fui infiel? Déjame tocar tu piel y tus besos sabor a miel. ¿Por qué no quieres entender? El propio Malandito. Dicen ser los campeones, pero el auténtico y verdadero. Soltando música buena. Ay, papi, ay, papi. El propio Malandito. ¡Hombre, Royce! ¡Hombre, Royce!
a mi amigo Davis, quien tiene un amplio conocimiento de todos estos conceptos, y él es la persona que nos va a explicar un poco a qué hace referencia lo del palenque. Pero primero, David, yo quiero que te presentes y que le digas a todo el mundo quién es David. Bueno, David es un joven afropalenquero del barrio Mequejo. Bueno, barrio Mequejo. Disculpa que te interrumpa, David, pero yo quiero que la gente sepa barrio Mequejo. Primero vamos a decirle a la gente dónde está ubicado, porque sabemos que estamos en la localidad suroccidente de Barranquilla y como unos 20 barrios. Sí, la localidad más grande. Exacto. Y como que unos 20 barrios, quizás más, tienen la mayor acentuación de población negra. El barrio Mequejo es uno de ellos. Sí, Mequejo. El nombre de Mequejo viene por esas características que el contexto en ese momento tenía. La gente se quejaba porque el barrio Mequejo no tenía alcantarilla, no tenía agua, no tenía luz. Entonces los servicios públicos eran carentes, entonces la gente se quejaba constantemente. Pero bueno, ya ahora con la modernidad y de pronto con las acciones legales hemos logrado que el barrio Mequejo ya tenga pues todo el cubrimiento de esos servicios públicos y ya hoy no nos quejamos, ya hoy gozamos. Por eso hoy no se llama Mequejo y se llama Me Gozo. ¡Me gozo! Bueno, David, ahora sí. Bueno, David Casianis es un líder afrocolombiano que hace parte de la Asociación de Educadores del Atlántico. Yo soy docente, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en estudios pedagógicos, magíster en educación, y hoy en el día estoy trabajando como coordinador académico de la institución educativa digital Paulino Salgado Batata, que es el único centro educativo de la ciudad de Barranquilla. Así es. Ahí me desempeño como coordinador, trabajo con mi gente, trabajo con mi comunidad, trabajando todo lo que tiene que ver con las acciones legales en toda la parte de la educación. Y bueno, y conocedor de la cultura, también soy bailarín, pues recorrí el mundo a través del Carnaval de Barranquilla, promoción del Carnaval de Barranquilla. Y entonces llevé un poquito de la cultura barranquillera al mundo, pero también de la cultura palenquera, porque yo, más que otra cosa de ser barranquillero, soy palenquero. Así. Y por eso, ese es uno de los pilares de este canal, David. La gente quizás llega a estar un poco confundida porque mi nombre es Mi Cocina Afrocolombiana, pero lo cierto es que este es un espacio en el que yo también muestro otras facetas de la cultura afrocolombiana. Por eso hoy estamos aquí, por eso hoy, David, te pedimos el favor a que nos acompañaras en este día y le mostráramos a la gente, antes de trasladarnos al pueblo como tal, le mostráramos que aquí en Barranquilla tenemos un palenque urbano. Correcto. Entonces es un palenque urbano, Joelis. Bueno, les hablaba del palenque urbano, Joelis, porque es importante que la gente tenga un contexto de qué es un palenque urbano. Un palenque urbano no es más que usted conoce un poquito la parte de la historia palenquera. Entonces los palenqueros se desplazaron de San Basilio de Palenque, su territorio central, se ubicaron. Después de haber salido de San Basilio de Palenque, ¿verdad?, el primer pueblo libre de América, ellos tuvieron la necesidad de poder mejorar sus necesidades, condiciones económicas y sociales, y tuvieron la necesidad de salir de San Basilio y buscar unas mejores perspectivas para su familia. Se desplazaron a ciudades como Cartagena, como Barranquilla, como el Magdalena, porque también tuvieron en Santa Marta y Venezuela, ¿verdad?, buscando esas mejores condiciones de vida. Los palenqueros por lo general siempre les ha gustado y siempre han querido vivir juntos como si vivieran en su natal San Basilio. Por eso hoy encontramos en Barranquilla, por ejemplo, barrios como Valle, Bajo Valle, La Manga, Nueva Colombia, Mequejo, La Esmeralda, incluso en el bosque. Correcto, que los palenqueros todos confluyen en un mismo lugar. De hecho, usted consigue una calle donde todos son palenqueros. ¿Por qué? Porque a los palenqueros no les gustaba vivir dispersos. Los palenqueros siempre han querido vivir juntos, cerca. Entonces, esa necesidad de querer vivir juntos y en comunidad era lo que les permitía a ellos mantener sus tradiciones culturales, ancestrales, como por ejemplo la forma como despedir a los muertos, su gastronomía, porque es muy fácil conocer a los palenqueros, por ejemplo, en una Semana Santa, que comparten sus tradiciones culturales, sus comidas, por ejemplo, un arroz de coco con ensalada de payaso, como decimos nosotros los barranquilleros, y la tradicional licotea, ese plato que se hacía
en la casa, por ejemplo, de Joely, se llevaba al vecino o se llevaba más adelante, ¿verdad? Es una parte muy cultural de los palenqueros, ¿verdad? Entonces es como traer esa tradición cultural del Palenque, traerla a un espacio urbano, en este caso, la ciudad. Por eso llamamos Palenque urbano, porque a pesar de que está fuera de Palenque, mantienes esas tradiciones culturales. La parte de los rituales, por ejemplo, los muertos, la parte de pedir a los muertos, los palenqueros la mantienen intacta, ¿verdad? Porque es igual un velorio en San Basilio de Palenque a un velorio en la ciudad de Barranquilla. Mantiene las mismas tradiciones culturales donde la gente confluye, donde la gente arropa a esa familia que de pronto está pereciendo en este momento de un fallecimiento, y durante una semana, los 9 días y 9 noches, ellos logran mantener esas tradiciones culturales de mantener un velorio. Entonces por eso Barranquilla, no solamente Barranquilla, sino Cartagena y otros lugares son palenques urbanos porque logran mantener esas tradiciones culturales. Exacto. Entonces la idea no es más que seguir manteniendo esas tradiciones culturales, sacarla del Palenque de San Basilio y llevarla a otros contextos diferentes, como lo estamos haciendo ahora mismo en la institución educativa, como lo estamos haciendo ahora mismo con la organización. Disculpa que me interrumpa, David. Eso es un punto muy importante. Yo admiro mucho este proceso de la etnoeducación, porque si bien es cierto, es como que si se hubiese partido la historia en dos, definitivamente. Correcto, porque hay que contar la historia, ¿verdad? A nosotros nos han contado una historia que está fuera de contexto, una historia muy occidental, una historia muy europea. Y no es lo mismo hablar hoy en la historia de Colombia de Simón Bolívar a hablar de Benco Piojó, que fue muy importante y trascendental, o hablar de un Emanuel Petión, que fue fundamental en la independencia de Colombia. Pero esa parte de la historia de Colombia no se conoce. No se conoce ¿por qué? Porque nosotros no construimos, porque nosotros no escribimos nuestra historia, sino que otros la cuentan. Entonces, como otros la cuentan, no hablan del aporte indígena y del aporte afro en la independencia de Colombia. Entonces, por eso es importante la educación y por eso es importante los procesos organizativos de las organizaciones en torno a las comunidades, porque hay que documentar a nuestra gente, porque hay que enseñarle a nuestra gente y porque es importante utilizar una estrategia muy importante como lo es la Cátedra de Estudios Afrocolombiana, que no es una cátedra para las comunidades afrocolombianas, es una cátedra para todo el país. Todo el país. Para todo el país, ¿por qué? Porque es importante que todo el país conozca el aporte no solamente indígena, sino también afro a la historia del país. Ahora, David, vamos a llevarnos un poquito más al contexto. Sí. ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo? Bueno, este es un palenque urbano. Este es netamente un palenque urbano. Es como si estuviéramos hoy en Chopacho o estuviéramos en una calle de San Basilio de Palenque, donde nuestra gente normalmente un domingo o un fin de semana departe y comparte con los demás, donde la gente pues trae esa colación de esas costumbres y tradiciones culturales. Y hoy estamos aquí compartiendo con ellos, escuchando sus vivencias, escuchando la forma como se divierten, la forma como parten su mente, ¿verdad? Y este es un domingo muy normal de la comunidad palenquera. Por eso era que yo quería hoy traer a mis suscriptores hasta este lugar, para que ellos vean cómo es nuestra cotidianidad, cómo nosotros un fin de semana, después de una larga semana de trabajo, nos dispersamos en lugares como este, en donde estamos aquí con personas conocidas. Aquí hay pura gente conocida. Aquí están los amigos de mis amigos, mis primos, mis tíos. Sí, Joely, en ese sentido, también disfrutando de la música, lo que comúnmente se llama la champeta. Y los palenqueros les encanta la champeta. Y no solamente los palenqueros, porque anteriormente esta era la música de palenqueros. Y hoy todo el mundo escucha una canción de champeta. Hoy todo el mundo sabe quién es Mr. El Black, hoy todo el mundo sabe quién es Edwin el Maestro, y muchos otros artistas como la champeta palenquera, Melchor, Anne Swing, que fue el precursor de la champeta. Entonces miren cómo la música palenquera y las tradiciones culturales de Palenque han podido trascender, y hoy escuchamos la champeta en cualquier parte del mundo. Así es, mi querido David, pero dándole fuerza a lo que tú estás diciendo, ahorita vamos a entrar nuevamente al lugar donde estábamos para mostrarle a la gente que aquí también hay gente de otras etnias, porque nosotros somos multiculturales. Nosotros aquí no solamente compartimos con las personas de nuestra propia raza, obviamente hay una mayor cantidad de nuestra propia gente, pero también compartimos con las personas mestizas, ¿verdad?, que habitan aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, y disculpa, y ahora mismo los mestizos, como le llama uno, se han
han apropiado de nuestra cultura. Hoy encontramos muchos mestizos que hablan la lengua palenquera, hasta el acento palenquero también tienen, ¿verdad? Y le gusta nuestra cultura y le gusta la música del picó y le gusta el picó. Entonces miren cómo los palenqueros han convertido a Barranquilla, entre ellos, su cultura y tradiciones. Eso es muy importante. De este video, espero que les haya sido muy útil y que al igual que yo lo hayan disfrutado. Esto ha sido todo por hoy. Atauto Vega.